Vamos con GS, velocidad de procesamiento. En términos sencillos, GS es la capacidad de controlar la atención para hacer de manera rápida, automática y fluida tareas cognitivas simples y repetitivas. También se la puede entender como una especie de rapidez atencional o fluidez atencional. Y aquí hay varias ideas importantes. Primero, GS no se refiere principalmente a resolver problemas complejos. No estamos hablando de descubrir una regla nueva, de hacer una inferencia difícil o de construir una solución original. Eso sería más cerca a lo que es GF, razonamiento fluido. En GS, por lo general, la persona ya entiende lo que debe hacer. La tarea suele ser sencilla. El desafío no está tanto en la complejidad de la consigna, sino en hacerla con rapidez, con precisión y de manera sostenida. Por ejemplo, pensemos en una persona que debe revisar una hoja llena de números y marcar rápidamente todos los que cumplen con una regla simple, como todos los números pares o todos los que terminan en 5. La regla no es difícil, casi cualquier persona podría entenderla. Pero cuando la tarea exige hacerlo rápido y durante un tiempo limitado y sin cometer demasiados errores, ya entra en juego la velocidad de procesamiento. Otro ejemplo muy cotidiano ocurre cuando una persona debe copiar información de una pizarra, de una pantalla o de un documento. Puede reconocer bien las letras, puede entender lo que está copiando y puede hacerlo correctamente, pero quizás avanza mucho más lento que los demás, pierde el lugar con facilidad o necesita más tiempo para completar la misma cantidad de trabajo. En ese caso, no necesariamente estamos hablando de un problema de comprensión. Podría haber una dificultad en la fluidez con la que ejecuta una tarea cognitiva simple y repetitiva. Entonces, GS tiene mucho que ver con la automaticidad. Cuando una tarea todavía se está aprendiendo, suele empezar más otras habilidades, comprensión, razonamiento, memoria de trabajo, conocimiento previo, pero cuando la tarea ya fue aprendida, empiezan a verse diferencias importantes en la rapidez y soltura con la que cada persona puede realizarla. Por eso, dos personas pueden saber hacer lo mismo, pero no hacerla con la misma fluidez. Dos estudiantes pueden saber sumar, leer, copiar o comparar estímulos visuales. Sin embargo, uno lo hace de manera rápida, estable y casi automática. El otro lo hace correctamente, pero con más lentitud, más pausas o mayor esfuerzo. Y esa diferencia tiene mucho que ver con GS. Ahora, aquí hay algo importante de mencionar. Dentro de GS tenemos una habilidad especialmente relevante, P, que corresponde a velocidad perceptual. Y debido a la importancia que tiene para comprender GS, conviene detenernos un momento en ella, aunque las habilidades estrechas las vayamos a revisar con más detalle en próximos videos. Así que, así como la inducción suele considerarse una habilidad muy central para GF, la velocidad perceptual ocupa un lugar muy importante dentro de GS. Se refiere de manera general a la rapidez con la que una persona puede identificar, discriminar, comparar o localizar estímulos visuales simples. Por ejemplo, imaginen una tarea en la que se presenta una página con muchas señales de tránsito pequeñas y la persona debe marcar únicamente las señales de pare. O una tarea en la que aparecen varios códigos de barras parecidos y la persona debe identificar cuáles son exactamente iguales al modelo. En ambos casos, la persona no está resolviendo un problema profundo. Está escaneando, comparando y respondiendo rápidamente ante información visual sensible. Pero aquí viene una aclaración. Aunque hablemos de P, velocidad perceptual, como si fuera una sola cosa, probablemente esa etiqueta agrupa tareas que son idénticas entre sí. No toda tarea de velocidad perceptual exige la misma operación mental. Algunas tareas dependen más de la búsqueda visual, es decir, la persona debe localizar rápidamente un estímulo dentro de un campo lleno de otros estímulos. Por ejemplo, encontrar una letra específica dentro de una página llena de letras, o encontrar un símbolo determinado entre muchos distractores parecidos. Otras tareas dependen más de la comparación visual. Aquí la persona no tiene que buscar algo perdido dentro de un campo amplio, sino decidir rápidamente si dos estímulos son iguales, diferentes, más grandes, más pequeños o si comparten alguna característica relevante. La diferencia parece pequeña, pero no lo es. En una tarea, el énfasis está en escanear y en encontrar.
En la otra, el énfasis está en comparar y discriminar. Ambas pueden formar parte de la velocidad perceptual, pero no exigen exactamente lo mismo. A esto se suma otro punto. Las tareas rápidas pueden variar según el tipo de contenido. No es igual procesar rápidamente figuras abstractas, números, letras, palabras, operaciones aritméticas simples, material de lectura o producción estricta. En todas puede haber velocidad, sí, pero la velocidad opera sobre contenidos distintos. Por eso, cuando una persona obtiene un resultado bajo en velocidad de procesamiento, no basta con decir procesa lento. Esa frase puede ser demasiado general. La pregunta clínica más precisa sería: ¿procesa lento qué tipo de información y bajo qué tipo de demanda? Le cuesta buscar estímulos visuales, le cuesta comparar elementos parecidos, trabaja lento con números, lee con poca fluidez, escribe lentamente o se demora porque necesita revisar muchas veces antes de responder. Estas preguntas son importantes porque GS no es simplemente hacer las cosas rápido. Una prueba de velocidad de procesamiento siempre exige una tensión entre rapidez y precisión. Algunas personas responden rápido pero cometen muchos errores. Otras son precisas pero demasiado lentas. Otras empiezan bien pero se fatigan o pierden el ritmo. Y otras trabajan lentamente porque son muy cuidadosas, no necesariamente porque no puedan procesar la información. Por eso, en evaluación psicológica, GS debe interpretarse observando también la conducta durante la tarea. El ritmo de trabajo, la cantidad de errores, las autocorrecciones, la fatiga, la impulsividad, la ansiedad, la pérdida de foco y la estrategia utilizada. En el ámbito escolar, GS puede tener consecuencias muy visibles. Un estudiante con baja velocidad de procesamiento puede saber el contenido, pero necesitar más tiempo para demostrarlo. Puede comprender una explicación, pero copiar lento. Puede saber resolver una operación, pero demorarse demasiado en una prueba cronometrada. Y esto es clínicamente importante porque muchas veces estos estudiantes son descritos como lentos, desmotivados o distraídos, cuando en realidad puede haber una dificultad específica para ejecutar con fluidez las tareas simples bajo presión temporal. También hay que diferenciar GS de otras habilidades. Si una persona falla porque no comprende la regla de una nueva tarea, probablemente debamos mirar más hacia GF. Si falla porque no puede mantener varios datos activos mientras trabaja, puede estar influyendo GWM. Pero si entiende la tarea, sabe hacerla, mantiene la consigna y aún así avanza con mucha lentitud en actividades simples y repetitivas, entonces GS puede ser una hipótesis relevante. Entonces, si tuviéramos que resumir esta habilidad, podríamos decirlo así: GS es la fluidez con la que una persona puede sostener la atención y ejecutar rápidamente tareas cognitivas simples, repetitivas y ya comprendidas, manteniendo un nivel adecuado de precisión. No es resolver lo más complejo, no es simplemente mover la mano rápido, no es reaccionar ante un solo estímulo aislado. Es trabajar mentalmente con rapidez, precisión y continuidad cuando la tarea ya está clara. En la tabla periódica, GS aparece compuesta por P, velocidad perceptual, marcada como habilidad intermedio; BS, velocidad perceptual búsqueda; PC, velocidad perceptual comparación; RE, velocidad de razonamiento; N, facilidad numérica; RS, velocidad de lectura; y WS, velocidad de escritura. Vamos ahora con GT, velocidad de reacción y decisión.